Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos. Muchas gracias por la presencia en estos días del año. No es fácil encontrar un hueco, pero me alegro mucho que ustedes lo hayan encontrado y por un muy buen recibir a este gran amigo, este gran estadista que es el presidente Ricardo Lagos. Yo no creo que necesite presentarlo porque su figura es tan conocida que no necesita demasiadas aclaraciones. Pero en todo caso, digamos que en lo personal un querido amigo de varias décadas. Pero además es un muy buen amigo del Uruguay, por eso que me gustaba mucho que tanto él y su señora nos visiten en este fin de semana. Me pareció que era importante que en este ciclo de charlas que de vez en cuando esta pequeña fundación Astur organiza pueda abusar de los amigos, y este es el caso de él. Estamos abusando de su amistad para traerlo aquí y que nos compartir con ustedes un buen rato como el que espero que sea el que sigue. El presidente Lagos, como ustedes saben, tiene muchos perfiles. Acabo de presentar ahora, hace 2 días, ¿no? El 2, su primer tomo de sus memorias, con mucho éxito en Santiago de Chile, y ciertamente ahí aparecen los variados perfiles de su personalidad, no solamente un intelectual, sociólogo, cientista político. Ahí nos conocimos cuando yo estaba en CEPAL, él participaba del instituto, aquel centro de Trialco, ¿verdad? Que era. Y luego, por supuesto, un gran luchador por el retorno a la democracia en Chile. Él es uno de los grandes impulsores del reencuentro de Chile con su democracia, con su paz social. Y ciertamente yo recuerdo muy bien aquellos años tan difíciles como fueron los años del desencuentro de la familia chilena. Más tarde, por supuesto, entra a la política y ahí es ministro, pero aparte de eso llega a la más alta magistratura como presidente de Chile, con mucho éxito, con un gran apoyo popular y sobre todo dejó un legado muy importante en la gestión de la cosa pública en su país. Y luego pasa a ser expresidente, pero es una de las figuras realmente más respetadas en Chile y, por supuesto, en el mundo, particularmente en América y en el mundo. El secretario general de Naciones Unidas ha recurrido a él para pedirle su consejo y participar en muchos de los grandes temas de Naciones Unidas, como el cambio climático y otros. De manera que tenemos ante nosotros una figura multifacética, con una enorme experiencia, una enorme vitalidad, y me pareció que era importante invitarlo a algo así como un diálogo, que esto sea una cosa más ligera que una conferencia. Y hemos pensado, nos hemos puesto de acuerdo en que quizá, y tanto tema para discutir, ¿verdad?, que quizá podíamos concentrarlo en 3 grandes preguntas, Una en el ámbito político, otra en el ámbito social y otra en el ámbito económico, para tener un poco el panorama y tratar de elegir en cada uno de esos campos algo para poder discurrir y sobre todo pedirle a él que discurra. Y en lo político yo diría, para empezar con el tema, a mí me gustaría, Ricardo, preguntarte un poco sobre cómo ves hoy tú los grandes desafíos de las democracias. La verdad es que nosotros hemos avanzado, no cabe duda que América Latina avanzó en este campo, lo que somos de las generaciones anteriores. Yo no te voy a empaquetar en mi generación porque yo salía de la universidad cuando vos entrabas al liceo, pero de todas maneras, más o menos. No tanto. Más o menos por ahí andan las cosas. Bueno, y hemos avanzado mucho, ¿verdad? Cuando aquellas épocas difíciles de la grande dictadura que hicieron historia en América Latina, hoy estamos en otra América Latina. Tenemos otra democracia, la gente vota, participa, pero no son democracias perfectas, son democracias perfectibles, ¿verdad? Y hay distintos grados en cada una de ellas. Pero cuando hablamos de democracia me gustaría pensar un poco cuáles son a tu juicio los grandes desafíos y sobre todo una pregunta todavía más específica. ¿Cuáles son los grandes desafíos para esto que llamamos, o que suele llamarse los gobiernos progresistas, que en este momento ustedes están reiterando un gobierno de ese tipo? Uruguay tiene un gobierno que se califica igualmente de progresista. Entonces, que comentes un poco cómo ves a partir de tantos años de experiencia esta historia de democracia hoy y sobre todo la democracia en los llamados países progresistas. Y ahí te paso la palabra. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, muy contento de estar acá. País al cual hemos venido tantas veces con tantos sombreros muy distintos. El primero, como terminando mis estudios de Derecho en Chile, habían unos cursos de verano que se hacían entre la Universidad de Chile y la Universidad de la República, allá por el 59, 60,
Y llegué acá y declaré entonces una frase a mi juicio muy importante. Si algún día llega a haber golpe de Estado en Chile, yo me exilio en Uruguay. Y me jugaron una mala pasada, porque ustedes lo dieron antes y no me pude exiliar en Uruguay. ¿Eh? Pero a partir de eso lo que quisiera decir es la relación que hay, y muy contento que Enrique haya decidido tener esta fundación acá y discutir estos temas que son tan trascendentes y discutirlos aquí, porque ustedes son un país muy peculiar, que han sido la avanzada de muchas cosas, a lo mejor sin darse mucha cuenta. Y hoy día entonces, claro, llego acá a que ha sido definido como el mejor país del mundo por una revista bastante conservadora y en donde señala que eso es así, ¿verdad?, a partir de 3 decisiones que se han tomado por ustedes. La del matrimonio homosexual, el tema de la marihuana y por el presidente que tienen. Entonces, han hecho una definición. Pero a partir de eso, y para tomar la pregunta de Enrique, yo quisiera distinguir la especificidad de lo más general. En términos más generales, creo que el gran tema de la democracia hoy día, y que no es solamente en nuestra América Latina, en todo el mundo, y lo estamos viendo, es que por definición la democracia ha sido siempre representativa. Nos la enseñan de chiquitito, porque la democracia, para poderla practicar, requiere elegir representantes y que ellos en el Parlamento o en el Poder Ejecutivo hagan la voluntad de sus representados. Y en consecuencia, siempre la democracia implica algunos que conducen y una ciudadanía que elige entre las opciones. Y si lo piensan bien, la democracia es consecuencia de un avance tecnológico muy, muy antiguo, que es el descubrimiento de la imprenta. La imprenta que se hace, por supuesto, para producir muchas Biblias y que no sean unos pocos los que la interpretan, pero es la imprenta la que después de 110 o 150 años de inventada por Gutenberg, a alguien se le ocurre en Alemania que pueden sacar un diario, esto es, publicar noticias de interés público, o 20 años después, la Gazette, en Francia, allá por 1630. Y si ya usted que sabe leer, sabe los temas de interés público, bueno, al siglo siguiente, al señor Montesquieu, Rousseau, Voltaire, los filósofos, dijeron, bueno, pero si ahora todos sabemos los temas de interés público, ¿por qué solo el rey y su corte va a resolver esto? Y entonces empezaron a descubrir que puede haber una democracia. Claro, obvio, solo para los que saben leer, porque los demás no saben cuáles son los temas de interés público. Y como eran sociedades bien constituidas, solo para los varones y no para las mujeres, siguiendo la tradición de la Grecia de Pericles. Pero dicho esto, a partir de allí siempre la democracia es el líder que pone su brillante punto de vista, la ciudadanía escucha y vota. Y esto cambió. Volvimos a Pericles, a la Plaza de Atenas, en donde los 150 o 200 ciudadanos atenienses discutían unos con otros y todos hablaban y todos recibían respuesta a lo que decían. Y en la democracia, claro, usted puede mandar cartas al director, pero no vamos a decir que es un recibe, toma y da, en absoluto. Y después llega la radio y pueden votar los analfabetos y después llega la televisión y vamos a saber la cara del líder, etcétera, etcétera. Pero el gran cambio epocal que estamos viviendo, Internet, Twitter, Facebook, WhatsApp, lo que usted quiera, y usted no alcanza a decir esta brillante disertación de la cual estamos hablando hoy día aquí, y en Twitter lo ponen en su lugar inmediatamente, ¿verdad? Y para qué decir en Internet y en las redes sociales. Entonces, yo creo que acá hay un tema del cual todavía estamos muy lejos de tener una respuesta. ¿Cuánto va a cambiar nuestro sistema democrático, que por definición es representativo, para que ahora donde todos emitimos opinión y todos recibimos las opiniones de todos, o sea, todos hemos vuelto a Atenas, donde todos podemos hablar simultáneamente, claro que somos millones los que hablamos
simultáneamente. Y en consecuencia, a partir de eso, es qué institución va a surgir. Y aquí entonces ustedes tienen muchas, porque ustedes se adelantan un poquito. Aquí ustedes tienen un plebiscito para derogar una ley o una ley de amnistía o lo que fuere. ¿En cuántos parlamentos del mundo se puede derogar una ley si la ley no les gusta lo que han aprobado los señores parlamentarios y la soberanía vuelve al pueblo y dice la voy a derogar? ¿Qué tipo de instituciones van a surgir? Y yo creo que el gran desafío que estamos teniendo es que no es solamente un problema de querer más participación, es que hay mucha más información y por lo tanto hay un conocimiento mucho más difundido de los grandes temas públicos. Y en consecuencia, el decir yo también quiero participar y quiero decir mi opinión. Entonces, primer gran tema, ¿cuánto de esto va a haber de participación y cuánto de representación? Segundo, que mientras más participación desee, la participación le lleva a tener que llevar niveles de desconcentración territorial en la toma de decisiones o de descentralización administrativa, porque claro, la participación es muy fácil, a nivel vamos a hacer un presupuesto participativo, pero en el municipio. Más difícil un presupuesto participativo a nivel del gobierno central. Pero que hay experiencias de cómo hacemos una discusión de un presupuesto a nivel municipal, muchas. El PT fue de los pioneros en esto en Brasil, ¿verdad? Sí, Río Grande sobre todo. En Río Grande, ahí comenzaron, Sí. hasta que ellos lograron colocar el sello que alcaldes PT son alcaldes en donde hay participación distinta. Y fue un sello mucho antes que Lula llegara a presidente, pero que les dio una diferencia respecto a los otros. Entonces digo esto porque, y crecientemente, esta participación, usted la ve expresada de mil maneras. Los amigos mexicanos llevan ya como 10 a 15 años tratando de cambiar y hacer un aeropuerto en un lugar distinto, y donde quiera que dicen que van a hacer el aeropuerto, los que allí viven dicen, ¿ah? Y por aquí no, hasta ahora no hay aeropuerto. O sea, haga usted, Cameron en su gobierno estaba tratando de hacer la sexta pista, no sé qué pista en el aeropuerto de Heathrow, y la población navideña ya le dijo no, y decidió porque en el próximo periodo legislativo se va a abordar el tema. Entonces, hay acá un tema en donde ha cambiado la relación del ciudadano con lo que tenemos al frente. Y por lo tanto, cuánto de representación y cuánto de participación. ¿Y por qué lo digo? Porque los que quieren participar y no lo escuchan, pues se van marchando a la plaza. Y nosotros que andábamos por el mundo hablando también de lo que lo habíamos hecho, y de repente tuvimos ahí, ¿verdad?, cientos de miles de jóvenes en las calles protestando. Y se iban a protestar porque no los escuchaban. Y yo diría que cambiaron el panorama político respecto de lo que fue esta elección presidencial que acaba de pasar. Pero eso ya es otra historia. Pero creo que aquí hay un tema entonces que es general, a la primavera árabe, llame usted lo que lo quiera, pero es parte de lo mismo. Y la pregunta es, ¿qué instituciones van a salir de manera que sean un poco más civilizadas que ir, como dicen ahora, votando con los pies? Se va marchando. Y por lo tanto acá hay yo creo, un tema, y ve usted entonces, ¿no? Bueno, Dilma ha tenido algunos problemas, Dilma, ¿no? Y el presidente Santos llegó por Chile en medio de las protestas en una visita oficial de Estado, qué sé yo, y le preguntaron al presidente Santos qué opinaba de lo que estaba pasando en Chile. Y dio una respuesta muy diplomática, dijo, bueno, yo creo que Chile, como en otras cosas, está a la cabeza, esto nos va a pasar a todos. Yo no sé si él tenía información de los servicios de inteligencia en Colombia, porque 2 meses después los estudiantes colombianos salieron todos a la calle. Digo esto porque acá hay un tema nuevo. Y los estudiantes que salieron a la calle, ojo, eran básicamente estudiantes de sectores medios. Si usted es estudiante en Chile y pertenece al quintil más bajo en términos de ingresos, tiene beca. Los que salieron a protestar eran aquellos que por ser de ingresos medios tenían crédito, y el crédito era, a pesar del aval del Estado,
el crédito era con intereses extraordinariamente altos y protestaron. Y al final ahora se hizo un arreglo, se bajó las tasas de interés, etc. Ese es un tema que yo creo que está ahí. Ahora, Enrique hace una pregunta un poquito más difícil, que es el tema de los gobiernos progresistas. Aquí yo diría que, para entrar de una manera más directa al tema, yo creo que hay dos grandes formas de mirar cómo usted organiza sociedades. Una visión neoliberal que le va a decir que las sociedades se organizan por sí solas a través del mercado. Y es el mercado el que moldea el tipo de sociedad que usted tiene. Y por lo tanto, hay una estructura de sociedad en donde el Estado juega un rol mínimo y el grueso del resto lo resuelven los consumidores. Todos somos consumidores, todos consumimos y por lo tanto lo que resulta de la sociedad, qué tipo de salud tiene, qué tipo de educación tiene, bueno, son todas demandas que tiene la sociedad y en el mercado esas demandas tienen que tener poder de compra y se compran los que pueden comprar. Ahora, hay otra forma de mirar esto. Y la otra forma es que los que tienen que resolver qué sociedad vivimos son los ciudadanos. Y los ciudadanos, a través del ejercicio del voto, decimos qué sociedad queremos. Y definimos un conjunto de bienes y servicios que entendemos que deben estar al alcance de todos. Claro, históricamente lo primero que aparece, cuando el ser humano vive gregariamente y descubre la agricultura, lo que primero aparece, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo defiendo mi campito aquí ahora que yo sé y tengo agricultura para que no me invadan? Y a partir de eso entonces viene la segunda cuestión, ¿verdad? Y después cómo resuelvo temas internos y tengo policía, etcétera. Pero después empiezan otros temas. Entonces, ve usted lo que es la historia de nuestras repúblicas en América Latina en el siglo XX. En todas, en los primeros 20, 30 años del siglo XX, tuvimos un gran debate educacional y si íbamos a tener educación laica, gratuita y obligatoria y por cuántos años. ¿Y eso qué es lo que era? ¿Una decisión de que el mercado? Eso eran los ciudadanos. El ciudadano el que dice, mire, yo quiero vivir. Entonces entra, para usar un término de Bobbio. Bobbio dice una frase muy bonita, dice, en democracia todos tenemos que ser a lo menos iguales en algo. Y ese algo, dice él, obviamente lo definen los ciudadanos, y ese algo es lo que él llama mínimo civilizatorio. Y por cierto que ese mínimo civilizatorio es un concepto dinámico, no es estático. Un país con $5.000 o un país con 20.000 son dos países muy distintos. Y el mínimo civilizatorio entonces puede ir aumentando. Enrique creo que me ha escuchado una vez este cuento que dice que estaba entregando como presidente un hospital, muy bonito, en la zona norte del país. Y cuando terminó la ceremonia, se me acerca un señor ahí que estaba en la audiencia y me dice, presidente, agradezca que no lo quise interrumpir. ¿Qué clase de hospital es este? Bueno, mire usted el hospital. Pero señor, usted no debe saber, ¿eh? Los presidentes no saben estas cosas. A usted no le dijeron que este hospital no tiene escáner. Cuando uno es presidente tiene una gran ventaja, mira así para atrás, y hay un ministro. Ahora uno es ex, mira para atrás, no hay ningún ministro, ¿no? O sea que las preguntas, por favor, con cuidado, porque si no... Pero ahí estaba el ministro de Salud y me dice, presidente, lo que ocurre es que 60 kilómetros más allá, en la ciudad de Copiapó, esto era en Vallenar, en Copiapó, el hospital de Copiapó tiene escáner. Y dada la población que hay, acá no se justifica un escáner todavía. Ahí está la respuesta. Y el señor ciudadano me dice, presidente, esta es la ciudad donde yo nací, donde yo trabajo, donde espero morirme. Y en mi ciudad
tiene que haber escáner, no tengo por qué ir a la otra ciudad a buscar el escáner. Para ese señor, el escáner era parte del mínimo civilizatorio de Bobbio. Si usted no tenía escáner, el hospital no servía. Y en eso consiste en definitiva la democracia, ¿verdad? Para él el escáner era algo fundamental, había llegado a ser. Obviamente que antes no tenía idea del escáner, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que la línea divisoria está determinada en que hay cosas que son demasiado importantes como para que sean resueltas por el mercado, porque si las resuelve el mercado, lo resuelve todo con la capacidad de compra. Muchas otras cosas las resuelve bien el mercado. Ahora, el que usted diga que estos bienes son públicos, no necesita necesariamente que esos bienes tienen que ser provistos por el Estado. El Estado puede proveer las formas de hacerlo, pero garantizar que todos acceden a eso. ¿Y qué están demandando estos estudiantes? Mire qué simple, que si di los exámenes y me fue bien, entré a la universidad, no me diga que no puedo seguir en ella porque no tengo dinero para pagar. Esa respuesta no se la acepto. Y yo digo, ese estudiante tiene razón. Y salen a las calles demandando educación gratuita. Claro, educación gratuita no existe, alguien la paga. Lo que ellos están demandando es educación que si yo no la pago, la paga el Estado, que es distinto. Gratuita desde el punto de vista individual. Entonces, creo que esta es la línea divisoria que hoy día tenemos entre unos y otros. Y claro, en esta línea divisoria, que antes podía ser discutible, ya vamos a tocar otros temas. Con Enrique dijimos, ¿no?, de la economía mundial y todas esas cosas. Pero sí debe pasar un avisito. Después del 2008, hubo una estantería que se cayó en todas las bibliotecas. Así como el año 89 con el muro de Berlín se había caído otra estantería, ¿no? Entonces yo creo que acá hay un debate que tiene lugar en el mundo sobre cuál es el rol que juega este instrumento que llamamos el Estado en un sentido amplio, en el tipo de sociedad que vamos a tener, o el tipo de economía, o cómo nos enfrentamos la crisis. Pero lo único que yo digo que respecto de este tema, y por eso creo que el rol del Estado después del 2008 es distinto, toda la gente se pregunta, ¿y qué está haciendo Obama? ¿Y qué hace la señora Merkel? ¿Y Cameron? Es decir, y el señor Abe en Japón, y el presidente Xi en China, ¿qué hacen ellos? O sea, están pensando en dirigentes políticos. Están pensando que la respuesta a la crisis es política. Nadie está diciendo esto lo va a resolver el mercado y veamos ahí lo que hacen los banqueros y qué sé yo. Al contrario, los banqueros son demasiado grandes para caer y tiene que salvarlos el Estado, ¿no? Entonces creo que acá, Enrique, para ir a tu pregunta y responder así, yo creo que lo que emerge con mucha fuerza es, bueno, ¿cuánto van a decidir los ciudadanos y cuánto a través de sus votos? Y como votos somos todos iguales. Y creo que los gobernantes progresistas lo que buscan es escuchar la voz del ciudadano y entender que hay ciertos temas demasiado importantes para entender que solo el mercado los va a resolver, porque probablemente no los va a resolver como quiera la mayoría de los ciudadanos. Ahora, otra cosa es que este mínimo civilizatorio, a veces hay una ciudadanía que cree que puede ser muy alto y la realidad económica del país es muy distinta. Y cómo usted maneja expectativas y cómo usted explica cuándo se puede y cuándo no se puede, que no es fácil, claro, pero que a veces hay que hacerlo, ¿no? Ricardo, yo creo que entiendo muy bien tu argumento. Ahora, si yo miro un poco la historia en general del modelo capitalista, particularmente en América Latina, tú has tenido dos tipos de grandes modelos. Un modelo donde realmente el gobierno privilegia lo social, pero tiene que mirar también qué pasa con la economía. Claro. Y muchos de ellos crearon sociedad pero sin economía. Otros se fueron al otro lado, dijeron, no, aquí, sobre todo los modelos liberales, vamos a maximizar la capacidad de producción, vamos a tener una economía vigorosa y en crecimiento, y
dejaron un poco de lado los objetivos sociales, crearon economía sin sociedad. Lo que yo veo hoy en Europa, por ejemplo, es que han hecho una espectacular muestra de cómo se puede construir un estado de bienestar con una enorme cantidad de derechos en la ciudad. Yo lo veo en España, por ejemplo. La gente siente realmente, se siente acreedora del Estado. Han logrado generar la sensación de ser acreedor del Estado. El Estado me tiene que resolver todos mis problemas. Lo cual está muy bien, porque eso forma parte de lo que tú llamas el mínimo civilizatorio. Pero la máquina tiene que seguir haciendo chorizos, porque si no, no comemos chorizos. Y el tema es tal cómo se compatibiliza eso y al mismo tiempo mantener un sistema productivo que es capaz de innovar, que es capaz de mejorar la calidad de la producción, capaz de exportar, para generar los elementos que permiten sostener al Estado, que tú llamas, a las demandas civilizatorias. Ese es el gran tema en el fondo que yo veo en el día de hoy. De alguna forma tenemos que tener al mismo tiempo que respuesta a las aspiraciones del ciudadano a mantener ese mínimo civilizatorio, pero tiene que funcionar la máquina. Y esa conciliación no siempre es fácil, porque muchas veces o se incide en una y terminas, como te digo, sociedad sin economía, o se incide en la otra. Entonces, el gran equilibrio, a mi modo de ver, es un tema también de gran importancia. Yo creo que ese es el gran tema que tiene. Hoy, por ejemplo, en Europa hay la convicción, y en España es muy claro. España está recortando el estado de bienestar. No solamente porque ya ha bajado sistemáticamente el salario en los últimos meses, sino que en general se nota que se empiezan a recortar. Entonces, es esa conciliación entre los grandes objetivos a que tiene derecho un ciudadano en un mundo civilizado y más justo, y la forma de mantener activo la máquina produciendo bienes y servicios para que eso sea posible. Bueno, es que ahí tú tocas el tema que yo creo que es crucial, ¿no? O sea, pongámoslo en términos muy burdos. Tú estás gobernando y claro, tu tendencia es cómo soy capaz de distribuir los bienes producidos de una manera que lleguen a la mayor cantidad de gente. Pero claro, cuando me estoy acercando al lado de la distribución, de tanto distribuir y nadie va a invertir, entonces ¿cómo sigo asegurando el crecimiento futuro? Ese es el tema. Porque ahí está. Entonces, solo distribución se acerca al precipicio. Solo asegurar crecimiento futuro se topa contra el cerro, ¿no? Y por lo tanto creo que acá tenemos un tema que es no menor. Y desde ese punto de vista, ¿me dices que tenemos con el micrófono? Lo que yo quisiera decir es lo siguiente. En América Latina, en los últimos 20 años, hemos tenido cambios y ustedes los han vivido muy de cerca. ¿En qué sentido? Ustedes son la excepción porque han tenido siempre una clase media muy consolidada y los niveles de pobreza eran inferiores a los del resto de la región. Pero vivimos en un continente con un número de pobres muy grande y al mismo tiempo hemos vivido, después de recuperar la democracia a comienzos de los 90 del siglo pasado, hemos pasado a tener, digamos, en los primeros 10 años de este siglo, gracias, según muchos de los países emergentes del Asia como China, un nivel de crecimiento económico sustantivo, importante, y simultáneamente esto nos ha permitido reducir pobreza. Agregue usted políticas sociales bien focalizadas y usted acelera más la reducción de pobreza. Si esto es así, y hablo un poco por la experiencia nuestra en Chile, teníamos 40% de chilenos viviendo bajo línea de pobreza y después de 20 años terminamos en 11, 12% de chilenos bajo línea de pobreza. Y en el intertanto, claro, pasamos de un ingreso per cápita de $5.000 a $15.000 por habitante. Y allí entonces, el elemento central, ¿cuál es?
necesito crecer para que con el delta del crecimiento pueda combatir la pobreza, obtener políticas sociales y avanzar. Discusiones con el amigo Chávez, yo le decía, la diferencia entre tú y yo, que tú con un cheque resuelves el problema. Andas con un cheque, se van acabando los pobres. Yo no tengo cheque, entonces primero tenemos que crecer y después discutimos cómo el delta del crecimiento va a ser lo otro. ¿Qué ocurre, sin embargo? Y esto yo creo que es un tema muy importante porque es un cambio de paradigma. Lo que está implícito en esto es decir, señor, crezca, porque si tiene un per cápita de 5.000, lo que usted hace va a ser, si todos somos iguales, distribuyó la pobreza por igual. Por tanto, crecimiento es número uno. Entonces, si crecimiento es número uno, en esa etapa del desarrollo, me preocupo más de cómo aseguramos mantener niveles de inversión para seguir creciendo. Pero si después el nivel de crecimiento ya está en los 15 o 18 o 20 mil dólares por habitante, entonces a lo mejor tengo que ver mucho más el tema distributivo. Y hay un paradigma implícito. Si aumento el ingreso por habitante, tengo mejora en los indicadores económicos sociales. En nuestros países aumentó la esperanza de vida, en todos, disminuye la mortalidad infantil, en todos. Ahora, vámonos con cuidado con los promedios. En Chile decimos, sí, mire usted, estamos con 8 por 1000 en mortalidad infantil, de las más bajas del continente. Sí, aplausos. Pero no es digno de aplaudir que en una comuna de altos ingresos es 2 por 1000 y en una allá en el sur, la Araucanía, de muy bajos ingresos, es 43. ¿Qué le parece? 2 y 43. Y me da 8. ¿Es mejor un país de 2 y 43 o un país de 4 y 16 que también me da 8? O sea, la gradiente entre 2 y 43 es enorme. ¿Cómo hago para disminuir la gradiente aunque mantenga el 8? ¿Por qué digo esto? Porque esta correlación que es exacta y muy cercana y muy real, a medida que aumente el ingreso por habitante, voy mejorando indicadores económicos sociales, se me rompe después de los 20 a 25 mil dólares. Después de los 20 a 25 mil dólares, no hay relación entre aumento de ingresos por habitante y mejora en indicadores económicos sociales. Los peores indicadores económicos sociales son Estados Unidos. La peor distribución de ingresos de Estados Unidos. Los mejores indicadores, uno de los buenos indicadores, los escandinavos, la mejor distribución, los escandinavos. O si no, está bien, todos me dicen, no, es que hay que ser escandinavo para eso. Bueno, busquemos otro ejemplo, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene un ingreso que es 1/3 menos que el de Estados Unidos y sus indicadores económicos sociales son mucho mejor que los de Estados Unidos. Y donde usted encuentra una correlación exacta es, ordene usted a todos los países sobre los 20 mil dólares por habitante, ordénelos usted y no encuentra ninguna relación con nivel de ingreso per cápita. Ordénelos por distribución de ese ingreso y la correlación es casi perfecta. Y aquí sí tenemos como América Latina, yo creo, Enrique, un tema que es mayor, porque ustedes son excepción, pero la distribución de ingresos en nuestros países es muy mala. No es fácil, es mucho más fácil reducir pobreza que mejorar distribución de ingresos, porque obedece a muchos factores y muy profundos, porque en el largo plazo distribución de ingresos significa mejoras educacionales y sabemos que eso por definición es largo plazo. Pero lo que quisiera señalar es dónde queremos que nuestros países estén cuando lleguemos a los 20 o 25 mil. Y si le hemos de creer al Fondo Monetario, México, Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, todos esos países estarán sobre los 20 mil entre los próximos
ustedes están prácticamente en los 20.000, entre los próximos 2 o 3 años, o los próximos 10 o 12. Y a partir de ese momento, entonces la gran pregunta va a ser igualdad. ¿Cómo estamos en distribución? Y la discusión en la elección en Chile fue el tema de igualdad. No discutimos más pobreza. No es que la terminamos, no. Hay un 11-12% de chilenos que, de acuerdo a la definición que hay, que puede dejar mucho que desear, bueno, están todavía bajo línea de pobreza. Y eso, creo, Enrique, nos lleva a un segundo tema, que es el tema de las clases medias. Eso. Porque claro, cuando usted deja atrás pobreza, tengo 40, ahora tengo 11. Bueno, hay un 29% que... A ver, lo primero que sienten es que ellos fueron los que lograron salir de la pobreza. Está bien que el Estado haya dado algunas políticas, pero ellos lo hicieron. Segundo, porque ellos lo hicieron, esperan que sus hijos estén mejor que ellos. Y el elemento clásico de la movilidad social es la educación. Entonces, cuando usted en Chile anda orgulloso por el mundo y le dice, tengo de 10 jóvenes en la universidad, tengo 7 primera generación, oiga, eso sí que es una revolución, ¿no? Que de 7 jóvenes universitarios, de 10 universitarios, 7 son primera generación en su familia. El orgullo de esa familia es que ese joven llegó a la universidad, o esa joven. Entonces, y ahí entonces usted descubre que, claro, sabe usted, mire, garantizar que ese joven va a tener educación y segundo que va a ser de calidad, porque claro, cuando usted estaba con 200.000 jóvenes y tenía un conjunto de reducidas universidades tradicionales en Chile y llegaron las privadas y la acreditación y las cosas, etcétera, etcétera, y a lo mejor el lucro en la universidad, todo eso pasó que de 200.000 pasó a 1.200.000. ¿Y usted puede garantizar la calidad de ese millón que usted agregó? ¿Tiene la misma calidad que los 200.000 que se producían en las universidades públicas o privadas que eran más tradicionales en Chile? Entonces, tiene el tema, primero, del costo, cómo financia el costo, y segundo, cómo garantiza calidad. Y no son temas fáciles, todos lo sabemos, y de largo plazo. Entonces ahí es donde, claro, el amigo Bobbio, cuando usted dice, exijo educación de nivel superior, en donde el que no puede la paga el Estado y en donde la calidad el Estado me la garantice, son ya temas de otra envergadura. Entonces el tema de los sectores medios pasa a ser un tema muy crucial. Porque ustedes han sido una sociedad que históricamente ha habido un sector medio, ustedes y lo que está al otro lado del Río de la Plata, ¿verdad? También Argentina históricamente ha tenido un desarrollo de clases medias, que ha tenido una crisis de otro tipo en el último tiempo, eso es otra historia, pero y los niveles de pobreza que se han alcanzado, pero el resto de la región ve esta irrupción de clases medias. En Brasil es nítido, en Perú es nítido. Y entonces es una combinación de dos factores. Y desde el punto de vista de políticas sociales, caramba que es más difícil satisfacer sectores medios que los de pobreza. Y ese yo creo que es un tema. Ahora, para mirar Europa, yo creo que efectivamente los europeos exageraron con el estado de bienestar. Y probablemente para preservarlo tienen que ver qué economías introducen allí. El tema nuestro es que no tenemos estado de bienestar en muchos de nuestros países, o lo que tenemos es algo muy incipiente, y por lo tanto es, ¿qué es lo que vamos a establecer para que no se nos venga abajo la estantería? O sea, ¿cuánto de esto vamos a hacer, pero vamos a poder seguir invirtiendo y creciendo? Y esto se hace, es mucho más compleja la respuesta, no es una sola respuesta. Y el debate que hoy día usted tiene en mi país, y que fue esta última elección, fue exactamente eso. O sea, mi percepción es que acá terminó un ciclo político, desde el punto de vista de la democracia como la entendemos. Terminó el ciclo económico, crecer, crecer, crecer,
y ahora es crecer, pero ¿cómo introduzco redistribución de ingresos? Y terminó un ciclo social donde el problema es pobreza y ahora el problema son sectores medios. Entonces son tres ciclos distintos en un mismo continente, pero que es producto de qué? De que tuvo éxito y creció. De que nos acercamos a los 20.000, para poner una cifra, no me la quiero endiosar ni hacer una cifra mítica, ¿verdad? Y entiendo todas las dificultades que una cifra como esta tiene, que el desarrollo es mucho más que un ingreso por habitante, estoy simplificando, caricaturizando. Pero sí, de lo que me hago cargo es que como resultado de la crisis interrumpió un proceso que veníamos creciendo aceleradamente en América Latina. Y el año 9 tuvimos en todos nuestros países, no fue de lo mejor. Pero a partir del año 10 retomamos los niveles de crecimiento que veníamos antes. Y la región está teniendo un buen desempeño. Brasil tiene que hacer ajustes, pero eso está con el 1 ahí medio trancado. Pero los otros, México está haciendo la sorpresa, que antes parecía que el México se quedaba atrás, México no, México está con buenos niveles, alguien dirá sí porque está cerca de Estados Unidos, bueno, que de vez en cuando también le toque, porque otras veces estar cerca de Estados Unidos no es muy bueno. Pero ahí está bien. Dicho esto, tengo la impresión que a rato no nos damos cuenta, los dirigentes políticos, que si le cambiaron los ciclos políticos, económicos y sociales, que esos los tipos de desafíos que tenemos como región son distintos, tiene que cambiar la agenda pública y tienen que cambiar las políticas públicas. Porque si mi problema es cómo hago que el ingreso crezca, es distinto de cómo le hago para que mi ingreso se distribuya mejor. Y ese yo creo que es un tema que tenemos ahí al frente, y en donde, claro, yo sé que no es fácil, pero que tiene que abordar. Y me he saltado el tema, dos temas. El primero que me he saltado es el tema de decir, bueno, tenemos un nivel de presión impositiva en muchos de nuestros países muy bajo. O sea, el grueso de nuestros países está alrededor entre el 18 y el 20%. No todos. No todos. Algunos están en el 11, 12%. Bueno, otros están desde el 11 o 12, lo mejoraban un poquito con... Y nosotros más de 28. ¿Verdad? Ustedes están más de 28. Y bueno, digámoslo también, Brasil está en 30 y pico. 30 y algo. Pero ahí tenemos un tema. Y el segundo, y voy al estado de bienestar de Enrique, es cierto, de lo que pasa en Europa. Pero, perdón, el nivel de deuda pública que tenía España es inferior al nivel de deuda pública que tiene la señora Merkel en Alemania. Y ahora entonces nos dan lecciones. Y el nivel de deuda pública que hoy día tiene España es porque fue necesario salvar los bancos. Porque ¿cuál es la diferencia para salvar bancos entre Estados Unidos y Europa? En Estados Unidos, la Reserva Federal, el Tesoro, manda una carta al secretario del Tesoro, el gobierno de los Estados Unidos responde, se acabó la discusión, pues, responde con Estados Unidos, mire qué fácil. Como en Europa, el Banco Central no es prestamista de última instancia, el Banco Central no puede hacer el quantitative easing, ¿verdad? Que acaba de revisar el señor Bernanke con los dólares. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema de la banca que está descapitalizada frente a la crisis de las hipotecas subprime y que tiene muchos bonos que son basura? Recurren al gobierno. ¿Y quién es el gobierno? Un señor muy importante, pero que lo único que no puede hacer es imprimir billetes euros y la carta que manda el ministro de Hacienda le dicen mejore la garantía, ¿verdad? Porque se separó el euro de cada uno de los gobiernos. Esto usted lo podía prever anticipadamente, ¿verdad? Cómo funciona un sistema con 16 políticas fiscales distintas y con una política monetaria. Es demasiado obvio.
Entonces, ¿qué tuvo que hacer España? Endeudarse el gobierno español, el Estado español, para poder resolver y pasar dinero efectivo a los bancos. Entonces, ¿cómo no va a protestar la gente y decir, yo no estuve en la fiesta esta cuando prestaban dinero y a mí me llaman para que concurra a pagar la cuota que me corresponde? Y esta es la realidad que ocurre hoy. Entonces, ¿dónde viene la discusión en Europa? Oiga, no, mire, vamos a hacer acá una sola cosa y nos vamos a avalar todos unos a otros. Pero eso es lo que no quiere Alemania, claro. Pero eso ya es problema de ellos, no es problema nuestro. Lo que quiero decir es, reconozco que en muchos casos hay un estado de bienestar excesivo. 2, digo que nosotros tenemos que formar uno. ¿Cómo lo hacemos para no incurrir en los errores que hubo allá? Lo cual no quiere decir que no haya que hacerlo. Y 3, nos estamos acercando a pasar los 20 a 25 mil dólares y ahí el tema de distribución va a ser fundamental. Y si usted lo junta con la presión impositiva que tiene que aumentar, esto se lo dije varias veces a Felipe González, yo era candidato y algunos en Chile me decían, especialmente el sector empresarial, señor Lago, usted debe hacer el socialismo de Felipe González. Eso es lo que exigimos. Tanto me lo dijeron que, ¿qué es lo que hizo Felipe? Bueno, lo eligieron en el 82 cuando la presión tributaria era 22 a 23%, terminó de gobernar el año 96 y la presión tributaria había llegado al 36-37%, o sea, nuestro Felipe González aumentó 1 punto por año. Entonces, la próxima vez que me dijeron que hiciera lo de Felipe González, ok, el periodo presidencial en Chile es 6 años, les prometo aumentar 6 puntos. No me aplaudieron nunca más. O sea, es real. A medida que el país va creciendo, se demandan más cosas. Aquí se me lo pongo de nuevo esto. Se demandan más cosas al Estado y por lo tanto es inevitable que tenga que aumentar la presión tributaria. Último cuento sobre este cuento de la presión. Estaba yo en Alemania, era ministro de Obras Públicas, y fui a dar una charla a la Fundación Ebert. Entonces expliqué que, bueno, no teníamos muchos recursos, había que hacer carreteras, porque un país tan largo, ustedes saben, ¿no? Las canchas de fútbol en Chile se hacen de norte a sur, porque de este a oeste no caben. Entonces, tan largo tiene que hacer carreteras, y bueno, recurrí a carreteras a peaje, di concesiones y que la paguen los privados, y entonces, etcétera, etcétera. Entonces un diputado me dice, que yo lo conozco, somos amigos, ¿no? Me dice, señor, perdóneme, ¿cómo es posible que usted, ministro de Obras Públicas, privatice las carreteras y cobre peaje? Le dije, hombre, por una razón muy simple. Tenemos 18% de presión tributaria. Si tuviera 45% de presión tributaria como ustedes, las autobanquerías serían mejor que las de ustedes e igual de gratis. ¿No? O sea, en definitiva, si no me dan, porque no tengo mayoría en el Parlamento para aumentar los impuestos, bueno, me voy por el lado del peaje. Pero en fin, esa es otra discusión, ¿me entiendes? Pero creo que acá nuestros países van a tener que enfrentar este tema distributivo doblemente. Distribución de ingresos como se mejora, el tema impositivo que tiene que ajustarse porque ya tenemos un ingreso mayor. Ricardo, yo creo que uno podría concluir un poco esta primera parte, estas dos preguntas que tú has encarado muy bien. Lo primero es que el tema de la igualdad es un desafío que hoy no deja incólume a nadie, porque el tema es tan importante en nuestro continente, donde es muy importante, pero también lo es en Estados Unidos. Estamos mal, ¿no? Ahora estamos a mano. Sí, estamos a mano. Bueno. No, pero el de Enrique es mejor porque sigue bien. Sigue bien, sí. Está acostumbrado a las caídas. Bueno, te decía que el tema de la igualdad parece como el gran tema hoy en día. Lo es en China, lo es en Estados Unidos, lo es en Europa. Yo creo que el debate de la distribución versus crecimiento es un viejo debate, pero que tiene perfiles nuevos, como lo que tú señalaste. Primero, porque cambia la estructura misma de la forma de hacer democracia. Y segundo, porque están produciendo fenómenos de una enorme rapidez que nos superan a todos, como toda la transformación tecnológica. Todo eso genera un nuevo entorno, pero creo que el tema central sigue siendo cómo seguir creciendo,
con las máquinas funcionando adecuadamente y hacer de la distribución el gran tema central de la relación del ciudadano con el gobierno. Yo creo que en ese campo no hay muchas soluciones mágicas, pero creo que es importante por lo menos conocer los términos del problema. Yo pasaría ahora a la otra pregunta, la tercera pregunta, que es un poco, que a mí me preocupa particularmente, y es un poco este cambio que está ocurriendo hoy en el mundo, que es un cambio realmente civilizatorio. Yo creo que nosotros no somos capaces todavía de percibir la naturaleza de los cambios que están operando hoy en el mundo, en todo sentido, en el campo político, en el campo social, como estamos hablando ahora, en el campo de las relaciones internacionales. Se está produciendo esta gran transferencia de poder del occidente al oriente, como no existió nunca en la historia de la humanidad, y eso todo cambia todo, porque en el fondo, por un lado empuja la tecnología, por otra parte empuja, eso para mí es un cambio de una civilización. Ahora, en ese contexto, ¿dónde nos ubicamos como región nosotros? Nosotros fuimos en este mismo edificio aquí, en el año 59, se hizo una famosa reunión, yo asistí, estaba en la universidad, pero asistí en esa época. Ah, tenías razón, porque ese año No, ya había recibido, ya estaba como profesor agregado. Y asistimos a la reunión esta donde se generó la gran ilusión, que fue la integración. En el fondo, en el año 59 todos imaginamos que aquello era la réplica del Tratado de Roma y que América Latina finalmente salía del pozo a través de un gran ejercicio de integración. Nos íbamos a insertar en el mundo a partir de una profundización del esquema de integración. Por supuesto, cambiaba Prebisch en estos locales, en esa época inspirando, y algunos líderes políticos muy importantes de la época, entre otros tu presidente Frei, que fue muy importante en todo esto. Bueno, ahora, hoy por hoy, la pregunta es dónde nos metemos nosotros es muy importante. Y te digo, normalmente nosotros en este momento estamos lo que se llama reprimarizar. Yo no creo que es feliz la expresión, pero el impulso de las materias primas ha llevado sobre todo de Panamá para abajo a un ingreso dentro del mercado chino que nos da una enorme oportunidad de mejorar los precios, todo eso. Pero eso es importante entender que esto no es el desarrollo, esto es el punto de apoyo, pero no es el desarrollo. Y el desarrollo parte a su vez de otras cosas más, que es entrar en las nuevas formas de industrialización, en los servicios y demás. Para el sueño de aquella época la solución era la integración. Todos pensamos que a partir de la integración eso se lograba. Hoy la pregunta sigue planteada y aparecen un poco algunas cosas que a mí, yo creo que hay unas tendencias en el mundo de la fragmentación muy peligrosas que se están construyendo. El hecho, nosotros después de eso soñamos con la Ronda Uruguay, también en este país, nació allá en Punta del Este, la Ronda Uruguay en el año 86, de la cual partió el otro gran sueño. Internamente en la región nos queríamos integrar entre nosotros para aprovechar el mercado interno y en lo internacional queríamos un mundo de comercio libre, abierto. Y la Ronda Uruguay fue el primer paso cuando se introdujo la agricultura, los servicios, etc. Hoy por hoy yo estoy viendo que esos dos sueños están sometidos a tensiones. Es decir, y particularmente el caso de la aparición de nuevas formas de megatratados, como el megatratado del Atlántico Norte, el megatratado del Pacífico. Ahora aparece la idea que dijo el otro día el secretario de Estado de ampliar NAFTA para que entren los países que quieren entrar. Todo eso me suena como nuevas tentativas que en el fondo están minando el objetivo central, que era un mundo abierto. Yo creo que estamos entrando en una etapa muy peligrosa de aquel sueño se está quebrando. En ese contexto, ¿qué hacemos nosotros? ¿Se nos va a dividir América Latina? La América Latina del Pacífico, la América Latina del Atlántico, la América Latina del Caribe y la Mesoamérica. ¿O vamos a poder seguir soñando en una integración real que nos permita realmente integrarnos como tal en el mundo? ¿Cómo lo estás viendo eso? ¿Qué tal, Enrique, si partimos con un análisis un poquito distinto? Estamos en este hemisferio, el que conocemos, americano. Y este hemisferio, desde el punto de vista planetario, está, mire la obviedad, entre el Atlántico y el Pacífico.
Y lo que estamos viendo es que el gran eje dinámico de la segunda mitad del siglo XX fue el Atlántico, y en especial el Atlántico Norte. Y a partir del crecimiento primero de Japón y luego China y todo lo que conocemos, se empieza a desplazar hacia el Pacífico. Y mire usted, este hemisferio entonces ve que por sobre nuestro territorio se desplazan las corrientes y nos vamos al Pacífico. Pero este continente está en medio de este desplazamiento con ambos lados mirando los océanos. ¿Y qué es lo que está planteado? Lo recuerda muy bien Enrique. Un planteamiento de Estados Unidos que dice, dado que la ronda de Doha no ha andado muy bien, vamos a hacer un convenio de comercio e inversiones con Europa. ¿Y Europa qué es Europa? Bueno, la Unión Europea, obviamente. Y el entendimiento es Estados Unidos, Unión Europea. Bien. Y Estados Unidos también dice, y vamos a hacer un acuerdo transpacífico con Australia, Nueva Zelanda, invitan a Japón, Vietnam que está, y Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Chile. Primera pregunta, ¿por qué Estados Unidos mira al sur tratándose del Pacífico y no mira al sur tratándose del Atlántico? ¿Por qué establece un doble estándar con México, que yo sepa da al Atlántico y al Pacífico? Y lo mismo con Colombia. La otra vez una reunión en Washington y planteé estas preguntas, me miraron raro. Pero tiene una lógica. Y hago una segunda pregunta, que el mundo ya no es lo que era, como resultado de la globalización, y las ventajas que antes implicaba es que yo miro al Pacífico, no, es que tú miras el Atlántico, se hacen cada vez más borrosas. Porque un barco de los post-Panamax, o sea, esos barcos que no van a caber en el canal de Panamá ampliado que se está haciendo en Panamá, esos barcos demoran 1, máximo 2 días en llegar de Buenos Aires, de Santos o de Montevideo a Shanghái. Y la eficiencia no está en un día más de viaje. La eficiencia está en cuánto me demoro, si son contenedores, en poner los contenedores arriba del barco. Porque esos barcos de que estamos hablando, los post-Panamax, si usted pone un contenedor detrás del otro, tiene 110 kilómetros de contenedores arriba de un barco. Para tener una idea de qué porte son esos barcos. Entonces, ¿la ventaja es del que mira al Pacífico? ¿O tenemos que entender en este concepto que la ventaja es el continente que mira al Pacífico? ¿O el continente que mira al Atlántico? Sí, está bien, yo sé que si viene un barco por el puerto de Valparaíso o por el puerto de Antofagasta y saca su mercadería, sus cosas, qué sé yo, y de ahí van a venir entonces hacia Mendoza o hacia Buenos Aires o qué sé yo, hacia dónde, sí, claro, ningún problema. Pero la eficiencia va a estar determinada cuánto me demoro en sacar los contenedores, más que por cuánto se demoró el barco. Y la otra vez venía de una reunión internacional, era muy largo llegar a Chile, porque después tenía que volver a Cartagena y me fui directo a Cartagena. Y como no hay nunca una cosa que quede en el aire, en una de estas giras así, me inventaron entonces una actividad en Cartagena de India. Y me llevaron a ver el puerto. Y mi ignorancia era muy grande, reconozco. Y de repente entonces me empezaron a explicar todos los que hacían, lo eficiente que era el puerto, no sé qué. Y de repente me dicen, ¿por qué usted sabe, señor, que este es el principal puerto del Pacífico Sur?
clase de geografía no funcionaba. Cartagena de Indias, principal puerto del Pacífico. ¿Tiene dudas? Me dijeron. Venga a la sala de operaciones. Es una sala grande, muy bonita, en que estaba la costa del Pacífico dibujada, y todos los puertos ahí. Valparaíso, Antofagasta, Callao, esto, lo otro, Panamá, Los Ángeles, Seattle. Apretaron una cosita y aparecieron todos los barcos. Apretaron otra cosita, todos los barcos que iban para el sur. Luego, todos los barcos que iban para el norte. Luego, todos los barcos que habían salido de Cartagena de India. Y todos los barcos que iban a Cartagena de India también eran hartos. Entonces me explicaron que desde el punto de vista de los contenedores, hoy el principal puerto de contenedores del Pacífico Sur era Cartagena de India, porque de ahí salían la mayor parte de los barcos del sur del Pacífico, y de ahí los barcos del sur del Pacífico, y hoy día Cartagena de India es un gran hub que distribuye, ¿verdad?, a todos lados. Y ya lo más absurdo, mercadería que pasaba por el canal de Panamá, llegaba a Cartagena, la distribuían y la volvían a mandar ahora al norte a Estados Unidos. O sea, pasaba 2 veces por el canal de Panamá. Entonces la geografía ha cambiado. Entonces la ventaja de decir miro al Pacífico. ¿Por qué digo toda esta historia? Porque lo que me preocupa más es que ahora podamos terminar. Hemos hecho tantos experimentos en materia de integración y hemos hecho tantos avances y retrocesos, nombres que se ponen de moda y que después desaparecen, se los lleva el viento. Pacto Andino, ¿se acuerdan ustedes? ¿Dónde está Pacto Andino? Mercosur, ahí está Mercosur. Bueno, ¿por qué? Porque hicimos Mercosur diciendo que una talla tiene que hacerle a todo, y dijimos arancel externo común 14%. Voy a pasar un aviso comercial ahora. Mi primer viaje como presidente fue a Argentina, invitado al Parlamento. Y en el Parlamento dije, quiero ser miembro pleno de Mercosur. Pero no me digan que para ser miembro pleno tengo que tener aranceles de 14%, porque los aranceles en Chile son de 6%. Y Mercosur dice que va a bajar los aranceles. Déjenme ser miembro pleno, veamos cómo discutimos el tema comercial, y yo los espero, para cuando empiecen a bajar los aranceles en 6, ahí nos encontramos todos. Porque lo que yo no puedo es pretender que una misma talla le hace a todos. Bueno, aquí estaba el canciller de la época que sabe esta historia mejor que yo. Y claro, si yo tengo 17 millones y Brasil tiene 180, bueno, yo entiendo que Brasil protege su mercado. Tiene una forma distinta de mirar lo que lo puedo mirar yo, que digo, bueno, tengo un país chico, quiero abrirme al mundo. Entonces, el resultado final es que nunca fuimos miembro pleno. Entonces ahí estábamos. Bueno. Y ahora, sin embargo, lo que me preocupa es que si vamos a terminar con que unos miran en el Pacífico y otros miran en el Atlántico, oiga, hemos retrocedido 500 años. Porque que yo sepa, la última vez que se pensó estos son para el Pacífico y estos son para el Atlántico, es el Tratado de Tordesillas. ¿Se acuerdan ustedes en el colegio del Tratado de Tordesillas? Vamos camino al Tratado de Tordesillas, por favor. Entonces, yo no puedo entender esto. O sea, no puedo entender que vamos a terminar discutiendo que usted mira al Pacífico y yo para el Atlántico. Porque los europeos todos miran para el Atlántico. Italia, que yo sepa, Grecia, desde el punto de vista de la seguridad y la OTAN, Turquía, están a cuántas millas marinas del Atlántico. Bueno, entonces, esta forma de entender, creo yo, y digo todo esto ¿por qué? Porque vamos a vivir efectivamente en un mundo de tránsito de un lado al otro. Y ojo, este cambio es un cambio de otra envergadura. Estamos acostumbrados a pasar del imperio español al imperio francés, del francés al inglés. Primera guerra para discutir ahí la supremacía entre ingleses y alemanes, y mire lo que pasó, ¿no? Porque eso es. Y después pasaron de Inglaterra a Estados Unidos. Cambio importante, ¿eh? ¿En qué sentido? Sí, dentro de Occidente, claro,
pero fue de un país a un continente. No está mal. Pero ahora el tránsito va de un país continente a otro país continente, que es China, ¿de acuerdo? Pero el tránsito va del pensamiento de Sócrates al de Confucio. Y antes nos movíamos solo dentro de Sócrates. El tránsito va de un país que está acostumbrado a pensar en milenios a un país como todos nosotros que pensamos en siglos. Y lo que es más importante, yo creo, y esto nos cuesta mucho aquí procesarlo, que en los últimos 2000 años, la potencia hegemónica número 1 durante 1800 se llamó China. China, cuya economía era mucho más grande que Occidente. Claro, la ventaja en ese tiempo para los que éramos de Occidente que no sabíamos eso. No teníamos idea que allá era mucho más grande que nosotros. Ellos tampoco sabían mucho de nosotros, tampoco. Hasta que llegó la revolución industrial y cambió. Y como la otra vez en un seminario que hubo, increíble, precioso seminario, fue culpa de un emperador que no comprendió cómo venía la mano en materia científico-tecnológica, porque tuvimos todo para la revolución industrial, pero este emperador se equivocó. Y por eso quedamos atrasados. Pero vemos que el mundo va a volver a la normalidad, me dijeron en China. Para ellos la normalidad es ser número uno económicamente hablando. Pero tome nota de una cosa, sí, Cuando fuimos número 1 en el mundo, era suficiente el espacio que teníamos, me dijeron. No tuvimos interés en hacer conquistas fuera. Pensamiento de Confucio. Se conforma uno con lo que tiene. Ese fue el argumento que dieron, fue muy interesante. Entonces, para ellos es otra forma. Esta cosa, bueno, así era antes, pues, ¿cuál es la novedad que seamos el número 1? Si con los millones que hemos sido siempre, bueno, la famosa frase de Napoleón, ¿no? El día que despierte China, bueno, ahí ya todos somos pigmeos. Bueno, despertó China. Entonces, si eso va a ser así, ¿dónde está América Latina? Yo sé que algunos creen que pueden jugar en las grandes ligas porque son grandes. Bienvenidos sean los amigos en Itaparaty. Pero la verdad es que yo creo que lo que es indispensable para la región, para nosotros, latinoamericanos, es entender que no nos podemos dividir entre atlantistas y pacifistas según la costa que vayan nuestros países y que tenemos que ser capaces de hablar con una sola voz. Y entendiendo también que los procesos de integración para que sean tales tienen que entender las diferencias que hay entre los países. Estados Unidos quería venderle NAFTA a los países del Caribe. Nunca entendió Estados Unidos que para los países del Caribe el NAFTA no era cómo protejo mi industria, porque no tiene ninguna, salvo a la industria del turismo, por cierto. Su problema era, si yo vivo de las tarifas que aplico a los productos que importo, vivo de las rentas de la aduana, y usted me dice que ahora tenemos libre comercio y no se van a pagar renta de aduana, ¿cómo vivo? Nunca entendió que si querían pasar de rentas de aduana a rentas producto del ingreso, tenía que haber un periodo de ajuste de su sistema tributario y por lo tanto, como le dije una vez con el mayor respeto al presidente Bush, este fondo no le va a costar más de 10 minutos de la guerra de Irak. Porque, claro, lo que gastaba en Irak, 10 minutos era suficiente para este fondo, porque en el fondo se trataba de que decirle, mire, usted quiere libre comercio. Y si ahora usted vive, hay países del Caribe que el 50% de sus ingresos es lo que recaudan de la aduana. ¿Cómo le va a vender el libre comercio? ¿Con qué van a vivir? Entonces cada país es distinto, busquemos cómo nos arreglamos. Y aquí que yo entonces que el tema que plantea Enrique es de la máxima importancia, porque no hemos progresado mucho. El comercio intra-América Latina y el Caribe, 19%.
Centroamérica es mayor, 25. Comercio intra-UNASUR, 15. Me hablan de la Alianza del Pacífico. Sí, claro, la alianza de esos 4 países. El comercio de la Alianza del Pacífico intra, 4%. Entonces, con estas cifras, si usted dice comercio intraeuropeo, 70. El comercio intra-Europa, 70. Y nosotros, 19. Miren lo que nos falta todavía. Entonces creo que hay un tremendo esfuerzo que hacer como latinoamericano. Y si usted me apura mucho, yo le diría que, bueno, yo esperaría que el CELAC, que esta comunidad de Estados latinoamericanos y el Caribe, qué sé yo, puede ser un elemento de potenciación. Y también pondría elementos en otras cosas que no sea solo la economía. ¿Por qué? Porque si usted lo piensa bien, si somos 3 países en el G20, ¿podemos tener una sola voz ahí? ¿Podemos hacer que el CELAC se junte 3 meses antes que sea la reunión del G20 y a lo mejor tenemos algún punto que le pedamos a Argentina, Brasil y México que hablen con una voz a nombre de todos nosotros? Cosas como migraciones, cosas como drogas, cosas como, no voy a decir aquí que el tema es importante, ¿verdad? Cosas como el cambio climático, cosas como, bueno, que son los temas que están en la agenda y que ningún país los resuelve por sí solo, sino que obliga a una solución colectiva. Y también, digámoslo, ningún país por sí solo, por poderoso que sea, los va a resolver. Y el resto del mundo tampoco, sino el país más poderoso que participe del acuerdo. Entonces, el diálogo es indispensable. Y ahí entonces yo creo que América Latina debiera jugar un rol, porque América Latina se siente más segura de sí misma, salió mejor de la crisis que lo que entró, está fuera de discusión, ¿verdad? Y por lo tanto, miran con interés lo que está pasando. Porque hay dificultades en Europa, hay muchos profesionales que se están viniendo para acá, y esto está ocurriendo en muchos de nuestros países, aquí también. Entonces creo que acá hay una oportunidad desde el punto de vista de América Latina, en el entendido que debiéramos ser capaces de colocar temas que nos permitan tener una mirada común. Y no una mirada de sospecha porque uno mira para allá y el otro mira para acá. La única que nos faltaba era esta división este-oeste, porque hasta antes siempre teníamos, tenemos Latinoamérica, no, tenemos América del Norte, América del Sur, no, tenemos Mercosur, en fin, no sé, pero ahora introducimos una nueva categoría, y eso creo que sería fatal, porque no entender que si vamos a pesar algo en el mundo. Es muy interesante el último libro porque revela la realidad de lo que se piensa de nosotros, de Kissinger. Kissinger sostiene que es inevitable o confrontación o cooperación entre Estados Unidos y China. Y por supuesto él está por la cooperación, que él no. Entonces dice, pero el choque de estos dos gigantes requeriría a lo mejor algunos estados que puedan participar de este G2 y hacer, digamos, un G8 o G6. Y nombra 6 países. Nombra Japón, nombra Australia, nombra Vietnam, Tailandia, además de Estados Unidos y China. Lo único que no nombra en esta categoría de países que pueden servir es algún país de América Latina. No existimos, es interesante. Ustedes ven en la parte final del libro de Kissinger, y claro, él nombra a los que cree que son importantes para lo que está tratando de construir. Pero no piensa que América Latina tiene algo que decir si se trata del Pacífico. Él está pensando en el Pacífico Norte y claro, una condescendencia es Australia en Oceanía, por supuesto. Todo lo más, o sea, sigue pensando en un tema de hemisferio norte, que es lo importante. Y no entiende que América Latina también tiene parte del hemisferio norte, ¿verdad? Claro, si se define como tal lo que estamos al norte de la línea del Ecuador. Entonces yo concluiría diciendo, acá yo veo que hay un tema del punto de vista de cómo vamos a abordar los procesos de integración a la luz de estas nuevas categorías globales, que el mundo se traslada de aquí para allá, pero América Latina está justo en la mitad de ese traslado del mundo de aquí para allá.
Y por lo tanto, algo podemos decir tanto para allá, Atlántico, como para acá, Pacífico, porque se está haciendo el traslado de un lado a otro. Y creo que durante mucho tiempo, si no hay estos acuerdos globales sobre temas que son globales, bueno, no me cabe duda que las grandes reglas del comercio mundial y de la inversión las va a poner Estados Unidos con la Unión Europea si llegan a un acuerdo. Y si he de decir algo más durito y complejo, el acuerdo transpacífico, buena parte de los países que tenemos acuerdo comercial, acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pasa a ser revisado por Estados Unidos. Materia de propiedad intelectual, que la discutimos mucho, materia como servicios financieros, que los discutimos más, y que llegamos al final a acuerdos que a nosotros nos parecieron fundamentales. Teníamos, por ejemplo, que el Banco Central tiene la atribución de aplicar para evitar los capitales golondrinas cuando llegan, hasta puede decretar que los capitales que llegan al país deben permanecer un año en Chile antes de salir de vuelta. Si hay capitales golondrinas que están llegando. Si no, no importa, hoy día no importa, entran y salen ya. Pero si empiezan a llegar mucho, bueno, complicado. Y esto Estados Unidos no lo aceptaba porque, en fin, los flujos tienen que ser, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, fue una gran discusión, al final se llegó a un acuerdo. Un acuerdo, ya. Y al final se impuso el criterio nuestro. Pero todo esto, por cierto, se revisa, y no digo los criterios de propiedad intelectual. Última reflexión, ahí se va a jugar buena parte del siglo XXI. En propiedad intelectual. Así es. Porque el mundo es más complejo. Usted no va a exportar ni duraznos, ni uvas, ni damascos, ni manzanas. Usted va a exportar un producto que tiene las características generales de eso que acabo de mencionar, pero que tiene un cuesco más chico, es más dulce, es no sé qué, y está protegido por una patente que tiene esas características. Entonces la pregunta es, ¿vamos a transformarnos entonces en pagadores de royalties de lo que se inventa en otras partes? ¿O podemos desarrollar un gran programa, ese sí que es entretenido, de ciencia, investigación, tecnología, entre nuestras universidades, nuestro sector privado, nuestros estados de América Latina? Y eso, claro, nos coloca en otro nivel. Y eso, a lo mejor, es un impulso del punto de vista de integración infinitamente. A lo mejor ese es el equivalente a la comunidad del carbón y el acero del siglo XXI, lo que hicieron los europeos allá. Y creo que esos son los temas que en definitiva están ahí frente a lo que se puede hacer y pensar, y quisiera pensar que como estamos saliendo mejor, porque digámoslo, aprendimos a terminar con las dictaduras, aprendimos a derrotar pobreza, aprendimos a manejar mejor nuestras economías, aprendimos un conjunto de cosas y ahora estamos saliendo mucho mejor de la crisis. Bueno, aprendamos entonces ahora a manejarnos entre nosotros para que el mundo nos respete, y para eso pensemos mejor cómo tenemos un solo mensaje desde aquí al resto del mundo. Si no, tiene razón lo que una vez dijo Mario Vargas Llosa, que América Latina era conocida por sus novelistas y sus poetas, y también historiadores y ensayistas, pero no precisamente porque sus políticos habían hecho. A lo mejor entonces es momento que los políticos nos pongamos al día y podamos producir algo que el mundo vea que también podemos tener entre nosotros un entendimiento sólido para hablar con una sola voz. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por tu tiempo, por tus ideas, por este lindo rato que pasamos juntos. Creo que estos últimos mensajes tuyos para mí son totalmente compartidos. Creo que es el momento que América Latina piense con más realismo el compromiso que viene asumiendo a lo largo de los años y que terminan siendo en cumbre de desencanto, como dice Félix Peña. Me parece que este es un momento muy particular. Yo creo que el mundo está con tendencias a la fragmentación muy grandes.
el Tratado del Atlántico Norte es el 50% del Producto Mundial y el 33% del comercio mundial. Todas las reglas del comercio se van a fijar ahí y de ahí van a permear al resto del mundo. Estados Unidos en el Tratado del Pacífico, yo creo que hacen muy bien ustedes que están en los 12 países, meditar un poco lo que significa. Hay cosas compromisos muy grandes que alteran mucho las cosas en las que hemos venido pensando y luchando. Me parece que es el momento de pensar que un continente con 7 trillones de dólares de producto puede hacer algo junto, no para aislarse, para mejorar la capacidad de competencia y la competitividad. Y me parece que eso implica, entre otras cosas, yo siento que muchas veces en los esfuerzos regionales se privilegia mucho temas de carácter político, yo creo que son importantes los temas políticos, pero no estamos enfocando en estos nuevos grandes desafíos que tiene la humanidad. Y me parece que en esos desafíos la América Latina puede quedar perfectamente dividida y en cierta manera excluida si no somos capaces de dirigirnos a él una nueva forma de hacer política. Creo que nos ha dado una linda clase de experiencia y por tanto, Ricardo, muchas gracias y vení de vuelta. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.